Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, ¿verdad? El 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Este fue un mandamiento que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Y después se repite varias veces en la Biblia, inclusive hasta en el Nuevo Testamento. El principio del diezmo es un principio eterno que Dios estableció para que nosotros le honremos a Él con nuestros bienes. Los diezmos son bíblicos, se podría decir una administración que uno le hace a Dios. La Biblia dice de hecho que nadie se presentaba delante de Dios con las manos vacías, traía siempre algo para ofrecer a Dios. Cuando no era un corderito, era un palomino, era dinero, eran granos, por el propósito que sea, diezmos, ofrendas, primicias. La semana pasada estuvimos hablando de lo que era la primicia, pero de manera introductoria nada más, y dijimos que la primicia era el primer fruto, como así lo dice la palabra, de cada año de la cosecha. Cómo ellos, por ejemplo, identificaban la primicia de un campo de, qué sé yo, arroz o de trigo. Bueno, ellos simplemente observaban el tiempo que sabían que esa siembra iba a, qué sé yo, a florecer, a cosecharse, o iban a salir esos frutos. Ellos lo amarraban con un lazo rojo y lo marcaban. Decían, este es de Jehová, este también es de Jehová, porque ellos contaban el tiempo que duraba la primera cosecha. Entonces todo eso se lo dedicaban a Dios en toda esa semana. Eso se llamaba la fiesta de las primicias. Inclusive había hasta una fiesta. Entonces después venían y se lo entregaban al sacerdote. Tanto la primicia como los diezmos se traían al sacerdote. Cuando hablo de sacerdote, yo no me estoy refiriendo, quiero que piensen los sacerdotes católicos, porque nosotros también somos sacerdotes. La palabra sacerdote se aplica a todo aquel que ministra en la presencia de Dios. De hecho, es un término griego que quiere decir que ministra en la presencia de Dios. Lo que pasa es que los sacerdotes católicos lo adoptaron para ellos, y a nosotros pues nos dicen, nos llaman pastores, evangelistas, etcétera, etcétera. Pero es aplicable para nosotros. De hecho, Jesús también es el sumo sacerdote, o sea, el más grande sacerdote, Jesús. Y Él se mueve entonces en medio de todos los sacerdotes. Jesucristo, como está aquí en esta noche también, en esta tarde, que se está moviendo en medio nuestro, ¿verdad? Porque aquí hay muchos sacerdotes de Cristo. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Entonces, el diezmo, según lo que leímos aquí, el diezmo es la 10ª parte de todo lo que nosotros ganamos. Y yo le voy a enseñar cómo es que se diezma, según la Biblia. Le voy a enseñar. Porque a veces no diezmamos como es, y por eso no vemos la bendición de Dios. Yo creo que vayamos otra vez al texto, por favor. Dice, indefectiblemente diezmará. Esto quiere decir que tú vas a diezmar sin defecto. ¿Saben qué significa sin defecto? Que todo tiene que estar puro, limpio y completo. Eso quiere decir sin defecto, o sea, indefectiblemente. Un ejemplo, si yo me gané $500 esta semana y tengo que sacar el diezmo, ¿cuántos son? $50. Ok. Esos $50 tengo que traerlos porque es completo, indefectiblemente, sin defecto. Cuando yo lo traigo, se lo presento a Dios. Ahora, ¿quién lo administra? El sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? El pastor. Entonces, si yo soy miembro de la iglesia, por ejemplo, los diezmos que yo doy, yo no lo administro yo, lo administra otro, que es un sacerdote también. Pero hay personas que dicen, bueno, tengo que diezmar $100, $200, lo voy a repartir para la gente pobre. Eso es antibíblico. No podemos hacer eso porque nadie tiene autoridad
para administrar los diezmos que le presenta a Dios más que el pastor o el sacerdote, como le llama en el Antiguo Testamento, o como le llama en el libro de los Hebreos, los hombres que ministran aquí abajo son los encargados de administrar los diezmos. Por ejemplo, yo no puedo decir esto: tengo $500 ahí montados de diezmo, fulano tiene una necesidad, déjame dárselo a él. Y no usted está robándose ese dinero y está tomándose un derecho que no le pertenece. Me estoy tomando un derecho que no es mío de administrar esos diezmos, porque dice claramente así. Seguimos. El 23. Y comerá delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tu manada y de tus ganados, para que aprenda a temer a Jehová. ¿Y dónde es que tiene que llevarlo? Dice, donde Jehová te llevó a poner su nombre. Por ejemplo, la iglesia, ¿verdad que sí? Aquí es que tiene que traer el diezmo. Tú no tienes que mandarlo para tal lugar o para tu hermano que tiene una necesidad. No, no. Si tú quieres bendecirlo, tú puedes dar una ofrenda aparte. Pero lo que será dedicado para diezmo debe ser traído a la casa del Señor. Por eso Malaquías 3:10 dice, traer los diezmos ¿a dónde? ¿A dónde? No dice, haz con ellos como tú quieras, repárteselo a los pobres. No, eso de repartírselo a los pobres está en manos del sacerdote, del pastor. Él sabe cómo administrar los diezmos. Eso es lo que dice la Biblia, no yo. Por ejemplo, si yo me gano $1000, por ejemplo, voy a ser claro, porque a mí me gusta ser claro. La iglesia me da un incentivo de los diezmos, supongamos $1000 en el mes. 100 de eso es de diezmo y yo lo mando para la oficina central de la iglesia de Dios. Yo no administro esos $100, lo administran ellos y ellos saben lo que harán con ese dinero. Ahora, dándoselo a ellos, enviándoselo a ellos, es como si yo se lo diera a Dios, porque es para el Señor. Si en Hebreos 13 dice claramente que abajo aquí en la tierra reciben diezmos hombres mortales, pero esto es símbolo de Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, que se encontró con Abraham cuando Abraham le entregó los diezmos, cuando venía de la derrota de los pueblos y los reyes enemigos, y allí Dios lo bendijo, amén, y Abraham llegó a ser riquísimo, gloria al Señor. Pero hay algo importante que quiero rescatar en este versículo, y es propósito, para que aprendas a qué, a qué, a qué. Parece que el dinero, hermano, el dinero es lo que Dios utiliza para probarnos. Si verdaderamente le amamos a Él, si verdaderamente le tememos a Él, si verdaderamente amamos o estamos interesados con la obra de Dios. Parece que es el dinero que Dios utiliza para probarnos. Por ejemplo, si yo digo que amo a Dios y no diezmo, entiendo que hay que diezmar, pero no lo hago, entonces verdaderamente yo no amo a Dios sobre todas las cosas. No amo la obra. No me interesa si los misioneros comen, no me interesa si las almas se salvan, porque ese dinero es utilizado para eso, para que la obra de Dios corra. A la hora que yo decía, no voy a diezmar nada, entonces yo no amo a Dios de verdad. Sobre todas las cosas, no. Sobre el dinero, yo no amo a Dios. Si yo tomo esa actitud, por lo que ya le dije, porque el dinero que se recoge y que Dios nos pide es para su obra, para que las almas se salven, para construir templos, para pagar biles, para hacer muchas cosas. Amén. Si yo estoy comprometido con la obra de Dios, estoy comprometido con Dios también, a su nombre y a su gloria. Entonces dice, para que aprenda a temer a Dios. Miren, otra forma de diezmar es esta. Por ejemplo, yo vine hoy a la iglesia, hoy es domingo, ¿verdad? Me gané $500. ¿Cuánto es el diezmo? Pero yo me gano eso todas las semanas, ¿sí o no? ¿Qué sucede? La semana, traje mi diezmo hoy. La semana que viene, ¿cuánto me gano también? Pero no vine a la iglesia.
no vine a la iglesia. Y duro hasta 15 días sin venir a la iglesia. Cuando yo regreso, diezmo $50. ¿Y qué pasó con las 2 semanas? Ah, pero mucha gente no hace eso. Diezma cuando viene a la iglesia, aunque dure 1, 2 semanas, un mes sin venir a la iglesia. ¿Qué pasó con ese diezmo? Me lo comí. Y a veces queremos que Dios nos bendiga. O sea, no somos fieles 100%. Y la Biblia dice, hermano, que verdaderamente nosotros debemos de probar a Dios en esto. Ahora, le voy a aclarar algo. En esta iglesia no obligamos a nadie a diezmar. O sea, usted, si quiere, no diezma. Y el pastor no se pone bravo con usted. No, lo trata igual que a todo el mundo. Esto es un asunto de fe, es un asunto de principio. Lo estoy enseñando esto, ¿verdad? Para que usted sepa cuál es nuestra posición en cuanto a la doctrina de los diezmos. Aquí no se le obliga a nadie a que diezma. Ni tiene que irse a la iglesia porque aquí se diezma. Tampoco eso. Es un asunto, lo repito, de principio y de fe. Cuando usted tiene fe, usted diezma de verdad. Cuando usted tiene fe, usted ofrenda. Cuando usted tiene fe, usted trae la primicia. Cuando usted tiene fe, usted deposita toda su confianza en Dios, porque sabe que Dios es el dueño de todo lo que usted tiene. Amén. Gloria al Señor. Algo importante. Vamos a ir al número 18, capítulo 18, versículo 31, para que usted vea que aquí en realidad, aquí, el Señor le habla a Moisés y le dice claramente: y no llevaréis pecado por ello. ¿Cuál versículo fue que yo te dije? El 31. Dice: y lo comeréis en lugar, en cualquier ¿qué? Lugar. Vosotros y vuestra familia, pues a vuestra reunión. Sigue. Vamos a ver 32. A ver si que yo estoy. No. Es número. Esto es número, ¿eh? Sí. Número. Déjame ver. Está bien. Número 18. Versículo 18. Busca el 18, a ver. Correcto. Vamos a ver. 17. Dice más: el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirá, santificados son. Bueno, yo le hablé de eso, fue la semana pasada con respecto al primogénito, pero estoy buscando un texto bíblico de número 18. Primicia no. Número 18, versículo 18. Número 18. Déjame ver. No es ahí, no. 18:25. Vamos a ver. 18:25. Porque yo no quiero leerle todo el capítulo 18. Ok, vamos a ver ahí. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo ¿qué? Así hablará a los levitas y le dirá: cuando tomé de los hijos de Israel. Ahí es. Lo que pasa es que no quería leer todo el capítulo. Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad. Oiga, Dios mismo le dijo a Moisés que los diezmos de todo el pueblo se lo había dado a los sacerdotes levitas, a los levitas, por heredad. O sea que eso era para ellos. Dice: vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, los sacerdotes que recibían los diezmos sacaban el diezmo de ahí, ¿verdad? Y lo presentaban a Dios también. O sea, ellos no se quedaban sin diezmar. O sea, los diezmos eran de los levitas. ¿Por qué? Porque ellos no tenían heredad. Cuando hablamos de heredad, yo me refiero, o la Biblia más bien se refiere a que ellos, esa tribu de Leví, no recibió tierra cuando repartieron la tierra, porque Dios les dijo: a ellos no le den tierra. La heredad de ellos es el templo y todos
los diezmos y las primicias y también las ofrendas. Ustedes tendrán tierra, menos ellos. Entonces eso es aplicable hoy día también para los que ministran en la casa del Señor. Y por ahí vamos a ir dando versículos bíblicos. A su nombre. Y a su nombre. ¿Y quién vive? Den un aplauso a Cristo, veo fuerte. Gloria a Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 38. ¿Qué dice? Da y se os dará ¿qué? Medida buena, apretada, remecida y porque con la misma os volverán a medir. Si yo soy mezquino en la obra del Señor, así mismo Dios me va a medir a mí. Ahora, si yo soy suelto y bendigo y siembro y ayudo a la gente, traigo mi ofrenda, traigo mi diezmo, sin problema, así mismo Dios me va a bendecir. ¿Ustedes se acuerdan de la ofrenda de la viuda? Creo que está en Lucas capítulo 2. La ofrenda de la viuda dice que Jesús fue al templo. Cuando estuvo allí, cuando estaban recogiendo la ofrenda, todos se pararon a llevar su ofrenda. Estaban los ricos, los pobres, toda clase de gente social. Y dice que Jesús observó una viuda que tenía 2 blancas. Blancas eran unas monedas que así se llamaban en ese entonces. Y era la moneda más pequeña o más insignificante del Imperio Romano. Algunos estudiosos dicen que las 2 blancas era equivalente en ese tiempo como a unos 12 minutos de trabajo, una blanca. Oiga, 12 minutos de trabajo, una blanca de esa. Y eran 2 blancas, ¿verdad? 24 minutos de trabajo. Y Jesús dijo, ella dio más que los ricos. ¿Y por qué, pastor? Si era tan poquito. Porque ese era todo su ahorro. Ella no tenía más dinero. Ella no tenía ni en el banco, no tenía dinero en ninguna parte, ni tenía posesiones. Y de hecho las viudas en ese tiempo siempre eran mujeres muy pobres, porque quedaban sin marido, y a veces había maridos que no le daban herencia. Entonces ella, cuando echó todo eso, echó todo lo que tenía. Y Jesús lo que le quiso decir fue a ellos, es la actitud del corazón con que uno haga las cosas. Por ejemplo, era todo su ahorro, dio más que el que dio $1.000.000. ¿Por qué? Jesús lo dice claramente ahí, porque ellos dieron de lo que les sobraba. Y claro, y no le afectó. Pero esta mujer dio todo lo que tenía, aunque era poquito. Ahora, ¿cómo se iba a igualar el rico que estaba ahí dando? Si el rico hubiese dado todo lo que tenía, hubiera sido igual que la viuda delante del Señor. Hubiera sido justificado igual que la viuda delante del Señor. Pero a veces las riquezas, hermanos, nos desenfocan de Dios. Por eso fue que Jesús le dijo a aquel rico, para entrar al cielo tienes que vender todos tus bienes, repartírselo a los pobres y seguirme. Y aquel rico lo que hizo fue bajar la cabeza e irse. Prefirió más el dinero que la salvación. Y el dinero aquí se queda todo, hermano. Las primicias aquí se quedan, los diezmos aquí se quedan las ofrendas, aquí se quedan las posiciones. Desnudos vinimos y desnudos nos vamos también. A veces estamos tan apegados a esta cosa. Y Jesús dice claramente, no atesoremos aquí en la tierra tesoro donde el orín corrompe, donde el ladrón roba y hurta. Más bien hacer tesoro allá arriba en el cielo, donde el orín no corrompe, donde ladrones no hurtan. Gloria a Dios, porque ese es el tesoro escondido. Amén. Entonces, hermano, vamos a ir, ¿verdad? A las escrituras en Romanos capítulo 15 versículo 26. Le voy a enseñar
que en la Biblia también se recogen ofrendas para diferentes propósitos. En Romanos 15:26, aquí se recogían para los pobres. Vamos a ver. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. O sea, se puede hacer colecta para los pobres también. O sea, el hecho de que usted siembre, hermano, no importa dónde y cómo, lo importante es que se destine para el propósito que se pide. Amén. Si aquí pedimos una ofrenda para pro templo, tiene que usarse para eso. Y cualquier ministro tiene que usarlo para lo que lo pide. ¿Entienden? También habían ofrendas o colectas para los santos. Primera de Corintios 16:1. El apóstol Pablo aquí nos habla de la ofrenda para los santos. Cuando viene un predicador, por ejemplo, que uno le recoge una ofrenda, eso es bíblico. Eso es para los santos. Por ejemplo, porque Primera de Corintios 16:1, hermano. Ahí está. Porque si no, le digo a los hermanos, ok. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, cada primer día de la semana, si seguimos leyendo, dice que aparten una ofrenda para que cuando yo regrese, sigue diciendo, estoy parafraseando, entonces no se recoja una ofrenda, sino que hay una ofrenda para mí. O sea que a Pablo también se le recogía una ofrenda. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. 2 de Corintios 9, 7. ¿Cómo es que debemos de ofrendar? Ahí dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni porque Dios ama al dador. ¿Saben qué quiere decir? No con tristeza ni por necesidad. Que muchas veces nosotros recogemos ofrendas porque hay una necesidad y nos movemos a esa necesidad a dar una ofrenda. Y no debería de ser así, sino que deberíamos de hacerlo siempre. O sea, siempre ofrendando para que no haya necesidad. Y cuando lo vayamos a hacer, olvidar, hermano, la tristeza y hacerlo con gozo, hacerlo con alegría, hacerlo con entusiasmo, así como están ustedes contentos esta tarde, ¿verdad? Que estamos hablando de este tema y están contentos. No lo aplaudo a Cristo. Y a su nombre. Entonces, vamos a ir a Génesis 14:20. Estoy buscando muchos textos bíblicos porque es un tema bastante delicado. Y no quisiera que usted se fuera de aquí, ¿verdad?, con alguna confusión, sino que usted esté claro, ¿verdad?, el por qué se ofrenda, por qué se diezma, por qué se trae las primicias a la iglesia. ¿Dónde fue que dijimos? 14:20. Vamos a ver, dice aquí, él dice 14. Bendito sea el Dios de Altísimo que entregó ¿qué? Y le dio a Abraham ¿qué? Los diezmos de todo. ¿Quién le dijo a Abraham que había que diezmar? Si la ley no había sido dada todavía. Nadie. El Espíritu Santo. Él lo sintió de parte de Dios. Y por eso le dio los diezmos. Le estoy diciendo con esto, hermano, que los diezmos son bíblicos y que desde la antigüedad siempre se ha hecho. Vamos a ir a Génesis 28:22. Génesis 28:22. Génesis 28:22. ¿Lo tiene? Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de ¿quién? De Dios. Y de todo lo que me diere. ¿Qué pasó? El diezmo apartaré para ti. Es bíblico, hermano. Por eso que debemos de diezmar, porque es bíblico. No podemos zafarnos de ahí. Eso es bíblico. Gloria al Señor. A su nombre. A su gloria. Un aplauso a Cristo Dios. Ya leímos el Levítico 27.
Versículo 30, vamos a ir para allá. Vamos a verlo ya como un mandato por ley de parte del Señor, el asunto del diezmo. Verso 30 dice, ¿y el diezmo de qué? Y de la tierra, así de la siembra de la tierra como el fruto de los árboles. ¿De quién es? De Jehová es. Es cosa dedicada a quién. A Jehová. A Jehová y dedicado el diezmo de todo. Usted dirá, hermano, pero nosotros no sembramos maíz, no sembramos camote, no sembramos nada. No vamos a traer el diezmo de eso. Bueno, pues como usted no es agricultor, no somos agricultores, traemos el diezmo del sueldo que nos ganamos. Porque también la Biblia habla de los diezmos de los dineros que ellos recibían también por los negocios que hacían. Amén. Ahora, ¿qué pasa con el que no diezma? Vamos a ir a Malaquías 3:8. Malaquías 3:8. Gloria a Dios. Mire, el que no diezma simplemente le roba al Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. O sea que si yo no lo hago, yo le robo al Señor. ¿Por qué le robo al Señor? Porque los diezmos le pertenecen a Dios. Porque eso es lo que Él me pide de mí. El 10% de lo que yo me gano, ¿verdad? Es de Dios. Porque somos administradores sobre los bienes sobre los cuales Él nos ha puesto. Amén. Como queremos honrarlo, lo hacemos con gusto. Lo hacemos con toda tranquilidad, lo santificamos y lo presentamos a Dios. Y usted sabe para qué Jesús se lo dijo, para la obra de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Ahora, en 1 Samuel capítulo 8, versículo 13, los reyes le exigían los diezmos a la gente. Miren, dice, tomará también a vuestras hijas para que sean. Espérate, 1 Samuel 8, sigue, a ver, sigue. A ver si ahí está. Sí, ahí sigue, ahí mismo. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. O sea que era una costumbre del Antiguo Testamento. Gloria al Señor, a su nombre. Ahora, ¿por qué los pastores de todas las iglesias utilizamos el diezmo para sostenerlo? Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 7. Dice así. Dice, posad en aquella misma, comiendo y lo que os, porque el obrero es digno de su salario. Si usted lee el contexto anterior y posterior, no quiero detenerme mucho en eso, pero lo que quiere decir es, cuando Jesús envió a los discípulos a predicar, que tenían que ir de casa en casa, ¿verdad? Y que agarraran todo lo que le dieran, porque el obrero es digno de su salario. Vamos a ir a... Yo busqué una cita ahora, 2 de Corintios, que no la vimos. 2 de Corintios, hermano. No la analizamos bien. 9:7. Pero quiero leer un poquito más abajo. Dice así, cada uno debe por su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena. O sea que el deseo de Dios es que nosotros estemos bendecidos, estemos prosperados, ¿verdad? Para que demos para la obra del Señor. Sigue como está escrito, repartido Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10, el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice? Proveerá y multiplicará vuestras y aumentará el fruto de vuestra justicia. Pero el 11 dice, y para que estéis ¿qué? En algunas cosas.
para toda liberalidad, la cual podemos nosotros acción de gracia. ¿A quién? A Dios. Cuando dice con toda liberalidad, para que demos con toda liberalidad, es que el deseo del corazón de Dios es que seamos, hermanos, prosperados, que seamos bendecidos. Por ejemplo, si yo estoy bendecido, estoy prosperado, yo no lo pienso 2 veces para diezmar, para dar una buena ofrenda, para traer mi primicia. ¿Por qué? Porque tengo abundancia. Pero a la hora que no hay abundancia, ¿qué es lo primero que uno piensa humanamente? El bill de la casa, el bill del teléfono, el bill de aquello. Si saco el diezmo, se va de completar. ¿Entendido? Porque pensamos humanamente sin fe. Pero cuando hay fe, lo primero que hacemos es que sacamos el diezmo, hermano, y lo damos al Señor. Ahora, hay gente muy diezmadora, pero no muy ofrendadora. Hay gente que da su diezmo completo, y eso no pasa en esta iglesia, no, eso pasa en todas partes. Pero cuando viene el momento de la ofrenda, $1, $2, y no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque aunque soy fiel en los diezmos, yo debo de aprender a sembrar. Porque mire, le voy a dar un misterio. El diezmo, cuando usted da el diezmo, en realidad no lo da, lo paga, porque no es suyo. O sea, usted está pagando algo que no es suyo. Eso. Cuando usted es fiel en los diezmos, oiga bien, usted no le está dando nada a Dios, le está pagando lo que a Dios le pertenece. ¿Cuándo es que le damos? Cuando ofrendamos. Alaba ahora. Porque si no, el Señor nos dijera: el que no diezma me roba. Se lo robamos porque le pertenece a Él. Y a todos nos ha pasado eso, hermano, que nos dormimos ahí, no diezmamos, y a veces diezmamos. A todos nos ha pasado eso. Pero tenemos que aprender, hermano, a ser consecuentes con esto en la obra del Señor, para que Él nos bendiga. Porque hay promesas de bendiciones, promesas grandes que Dios tiene para nosotros. Amén. Mire, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando traemos a Dios la primicia, cuando lo honramos con nuestros bienes, mire, vemos el cielo abierto, porque a Él lo dice que te abrirá su buen tesoro el cielo y derramará sobre ti bendiciones hasta que sobreabunden. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Jesús. Ahora, sigue diciendo ahí el versículo 12. El 13. ¿Está bien? Déjalo ahí ya. Gloria al Señor. Vamos a ir ahora, hermano. Gloria a Dios. A Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. A ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Gálatas 6:6. Dice: el que ha enseñado, ¿dónde? Haga partícipe de qué. Al que lo instruye. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir ese texto? Que tenga revelación de Dios. ¿Qué quiere decir? Lea bien. Dilo bien duro. ¿Por qué? Porque Él es quien lo instruye. Yo no quería decirlo yo. Eso es lo que quiere decir. Que el que ha enseñado en la palabra, cuando es bendecido, tiene que hacer partícipe de esa bendición al que lo instruye. ¿Quién es que lo instruye a usted? Lo mínimo que debería de hacer usted es diezmar. Lo mínimo, pero fiel. Porque así usted está contribuyendo con las misiones. Tú compartes tu bendición con el que te instruye en la palabra. Es un mandato bíblico. El mismo Pablo
lo demanda. Haga partícipe en las bendiciones que usted recibe al que lo instruye en la palabra. ¿Cómo tú agradeces lo que Dios ha hecho contigo a través del que te instruye? No quiero que ustedes lo vean como que soy yo que estoy exigiéndole eso a ustedes. Vamos a hablar en términos bíblicos y generales. ¿Cómo yo demuestro a mi pastor? Lo voy a poner yo como oveja. ¿Cómo yo demuestro a mi pastor o a mi maestro, al que me instruye en las cosas del Señor, que estoy agradecido por Dios? Aportando. Claro. Pastor, aleluya, pastor. Yo lo quiero ver bendecido a usted, pastor. Mira, hay una bendición que yo recibí, la voy a compartir con usted. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Los hispanos. Yo no me estoy refiriendo a esta iglesia. Nadie se me enoje. No es aquí. Somos nosotros los hispanos en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Porque yo viajo a muchas iglesias. Porque hay gente que se enoja cuando yo digo algo y piensa que uno lo dice por ellos. A veces estoy yo así frenado que no encuentro qué decir, porque si digo algo, fulano se enoja y cree que es por él o por no. Mire, hay que madurar en eso. Tenemos que madurar. El problema de nosotros, miren cuál es el problema de nosotros, los hispanos. Vamos a las iglesias. La actitud nuestra para ir a una iglesia, de muchos de nosotros, no digo todos, a ver qué nos dan. Y por eso nunca recibimos nada. Alguien me dijo en estos días, invité a fulano a una iglesia. Yo creo que fuiste tú, hermana Carla. Creo que un sobrino tuyo, no sé si. Y me gustó esa iglesia. Y tú le preguntaste, ¿por qué? Porque me dieron comida, me dieron compra ahí, me dieron cosas. Porque esa es la actitud de nosotros, los hispanos en Estados Unidos. Ir a las iglesias a ver qué me dan, a ver en qué me beneficio, pero no lo espiritual, sino si a veces me pagan la luz, a veces me pagan la casa. A mí me llaman, hermano, gente que si yo puedo pagarle un bill de la casa o el bill del teléfono o muchas cosas. Digo, no, pero es que primero tú no eres miembro de esta iglesia. Número 2, yo no te conozco. Número 3, la iglesia es pequeña y no da ni para mantenerme a mí, ahora voy a mantener a otro. Claro que sí, tengo que hablarle claro y decirle las cosas como son. Entonces, mientras nosotros no vengamos con una actitud en la iglesia de traerle a Dios, hermano, no vamos a ver la bendición de Dios. Tenemos que presentarnos delante de Dios con algo que ofrecerle a Dios. No tiene nada que ofrecerle, pues hasta que consiga que ofrecerle, ofrécete tú mismo a la presencia del Señor y haz pacto con Él. Dile, Señor, vengo aquí no a buscar que me ayuden, no a buscar que me den. Vengo aquí a darme yo por entero, aleluya. Y yo te prometo que cuando tú me bendigas, yo voy a traer mi diezmo, yo voy a traer mis ofrendas, voy a traer mi primicia y mi casa será bendecida, porque eso es lo que dice tu palabra. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su gloria. Aleluya. ¿Por qué te gusta esta iglesia? Yo doy gracias a Dios que ustedes están aquí, no es porque se le da nada en lo financiero, y yo estoy seguro que es por eso, porque aquí no tenemos para darle, y yo estoy contento por eso. Pero pronto habrá, porque vamos a ser bendecidos, ¿verdad que sí? Ya vamos a terminar, porque esta ya la estoy dando por encimita para no alargarme mucho, porque es un estudio muy largo. Gloria al Señor. Déjame ver si tengo otro texto aquí importante. Gloria al Señor. Ya hablamos de las primicias, ¿verdad que sí? Vamos a ir entonces
a Lucas 6:38. Vamos a leer unos 2 o 3 versículos bíblicos y vamos a terminar. Lucas 6:38. Da y qué. Porque así mismo, lo que quiere decir que así mismo vamos a recibir como nosotros demos. ¿Qué quiere decir medida buena? Lo mejor. Apretada, ¿cómo es? Y revestida. ¿Ustedes conocen los sedazos? Un sedazo. Que echan grano, ¿verdad? Es para el café, para... Yo no soy muy del campo, pero aunque nací en el campo, pero me crié en la ciudad. Pero yo he visto más o menos, ¿verdad? Cuando yo iba al campo allá, que veía a mi abuelo en la finca de él con unos... Como un colador. Ese sedazo es ¿me entiendes? Como para colar el grano, quitarle la paja, así que la paja se vaya, y quedaba ¿qué? Lo mejor, lo bueno, ¿verdad? Eso hacía mi abuelo con el café, cuando cosechaban café. Yo veía que hacían eso, y yo le decía, mami, ¿qué es eso? Y decía, bueno, es un sedazo para colar el café ahí. Entonces, cuando Jesús habla en estos términos, Él se está refiriendo a eso. Medida buena, apretada ahí, porque la apretaban así para que saliera lo malo, y lo que quedaba ahí bueno, eso era lo que le presentaban a Dios. Y dice rebosante, que no era una cosita, sino que estaban con el sedazo así hasta que se rebosaba. Y iban apretando ahí hasta que saliera lo mejor, porque Dios merece lo mejor de lo mejor. Amén. En Hechos capítulo 4 versículo 34, vamos a leerlo, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Dice, gloria a Dios, 4:34, Hechos, vamos a ver si estoy bien con este texto. Dice, así que no había entre ellos ¿qué? Porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, 35, y lo ponían ¿a quién? Y se repartía según su necesidad. El 36. ¿Ah? Ajá. 37. Diga. Como tenía una heredad, la vendió y trajo precio y la puso a los pies de los apóstoles. Hermano, eso era natural entre los cristianos de la iglesia primitiva. Ellos no estaban apegados a nada. Cuando tenían que sacrificarse, si era necesario su propia casa, porque había un evento o algún propósito en ese tiempo, iban y vendían esa casa, esa propiedad, y venían de traer el dinero a los apóstoles, y ellos administraban ese dinero. ¿Amén? Pero vamos a ir a una última cita. Creo que es en Hebreos. Vamos a ver, Hebreos 13, si no me equivoco. Hebreos 13, versículo 7. Dice, ¿acordado de quién? Que os hablaron ¿qué? Considerad cuál haya sido e imitad. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, ¿qué dice?
11, Hebreos 11, 4 dice, por la fe Abel más, por lo cual, ¿de qué era qué? Dando Dios testimonio de sus y muerto aún habla por ella. Mire, ¿saben qué decir esto? Que lo que nosotros demos para la obra de Dios, aún muerto, Dios no se le olvida. ¿Saben quiénes recogerán después? Nuestra descendencia. Vamos a aprender a darle a Dios. En este tiempo difícil, y cierro con esta conclusión, en que estamos viviendo, un mundo en donde se está viendo cada día más pobreza, hay un caos terrible en la finanza. Es el mejor tiempo para probar a Dios. Este no es el tiempo más adecuado para dejar de diezmar, de ofrendar y de traer las primicias a la iglesia, porque el tiempo difícil no, es el mejor tiempo, el más adecuado para probar a Dios. Vamos a comprometernos con Dios. Mire, la visión es grande, tenemos proyectos grandes, y nosotros los que estamos aquí debemos de cumplir con esto. El que no diezma, pídale a Dios dirección. Dígale, Señor, ayúdame a diezmar, a hacerlo para tu obra. Aleluya. Ayúdame a ofrendar, no el mismo dólar que siempre doy, los $2. No, Señor, quiero sembrar en tu obra. Ayúdame a traer las primicias. ¿Cómo usted trae primicia? Usted puede dedicarle a Dios el primer cheque del mes, del año, el primer cheque de la semana, la primera 10 horas, la primera 5 horas, depende de su fe. Si tú le traes al Señor el cheque del primer mes, de un mes, tu fe es grande. Pero si le traes el cheque de la primera 8 horas, tu fe no es grande. Entonces eso va a depender de tu fe. Amén. Porque Dios es el dueño de la plata. Y termino diciéndole con una pregunta, haciendo una pregunta. ¿Dios necesita nuestro dinero? No. Porque Él es dueño del oro y la plata. Ahora, como Él es el dueño del oro y la plata, ¿qué va a hacer Dios con $1? Pero que Él es dueño del oro y la plata. Te lo voy a poner de esta forma, tú verás. Vamos a suponer que tú eres amigo de Obama. ¿Verdad que sí? Son amigos de la juventud. Él es presidente. ¿Verdad que sí? Pero nunca se ha olvidado de ti porque es que son amigos. Y te llaman que es una vez cada 6 meses. Pero ¿qué resulta? Que Obama está de cumpleaños. Y desde la juventud tú siempre le has hecho un regalo a Obama, porque él es tu amigo. Y él espera ese regalo porque ya tú lo acostumbraste a él. Pero ahora él es rico, el presidente de Estados Unidos. ¿Tú le vas a hacer un regalo de una camisa de $10? ¿Por qué no? Porque tú le vas a dar un regalo a él conforme a lo que él es ahora. No era cuando eran pobres en la escuela, que tú un regalito ahí de $5, $10, no. Ahora tú estás pensando en regalarle un Mercedes-Benz o un carro. Y si no puedes, porque tú no tienes esa posibilidad, por lo menos tú haces un sacrificio de 1 mes o de 3 meses para comprarle un buen regalo, porque es para el presidente. Y si eso es para él, que nosotros nos moveríamos si él fuera nuestro amigo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es el dueño del oro y la plata, merece lo mejor? Amén. Ahora, si tú lo que tienes son $3, $5 y no tienes más nada, ni en el banco, ni tienes posesiones, ni tienes nada, eso es lo único que tú tienes, pues tú le estás dando un buen regalo a Dios.
Pero teniendo lo que tenemos nosotros, traerle siempre $1, $2 al Señor, no se vale. Porque podemos darle más. Póngase de pie. ¿Sabe por qué podemos darle más? Porque después del servicio nos vamos para el restaurante, nos vamos para la tienda, nos vamos a pasear y gastamos dinero mucho, pero dejamos $1 para el Señor. $2 para el Señor. ¿Se dio cuenta que sí podemos dar más? A su nombre y a su gloria. A ver, la gente del Ministerio de Intercesión, yo creo que pasen aquí adelante para que oremos este momento. Pedirle al Señor que tenga misericordia, que nos ayude a entender el principio de la siembra en cuanto a los diezmos, las ofrendas y las primicias, que son bíblicos.